izquierdo. Ahora vamos al flanco derecho. Tiene el colon ascendente y el riñón derecho, el riñón derecho, pero en profundidad, ¿ah? En profundidad, no es que aquí superficial lo tiene el riñón está en la zona lumbar, hacia la parte posterior, incluso ayer hablamos que es retroperitoneal, está detrás del peritoneo, ya, que para palpar al riñón tenemos que poner al paciente en una posición, bueno, todavía ustedes no saben, ya mismo vemos, el paciente no lo ponemos ni boca arriba, ni boca abajo, sino que lo ponemos lateral, así, de ladito. Si le queremos palpar el riñón derecho, entonces lo ponemos así y palpamos el abdomen profundamente y haciendo una maniobra bimanual, empujando desde atrás para que la mano derecha toque el polo inferior del riñón. Eso es la forma de examinar o palpar un riñón para saber si está aumentado el tamaño, enfermo, lo que sea, inflamado. Ok, antes, clases antes, años atrás, era más el contenido de estos cuadrantes, mucho más era el contenido. Pero mire cómo se ha resumido inclusive, ¿ves? Antes eran 4, 5, 6 estructuras por cuadrante, al menos yo lo impartí así, yo. Porque me gusta enseñarle más de lo que el estudiante espera recibir. Ya si lo aprovechan, bien, si no lo aprovechan, qué pena. Al centro, el mesogastrio tiene al duodeno, este es el duodeno, de estómago, duodeno, de aquí para acá, este es el ángulo de Treitz, viene el yeyuno, como 3 y pico, y de ahí sigue el ilion, como 2 y pico de metros, este es el duodeno, viene la cabeza del páncreas, y vienen las asas del intestino delgado que cubren toda la parte central. Porque recuerden que son 6-7 metros, pues tienen que estar ocupan la mayoría de los cuadrantes, desde los medios hasta los inferiores. Pero en la parte central, flanco derecho, izquierdo y mesogastrio, es donde más asas intestinales delgadas hay. ¿Por qué? Porque, recuerden, 6 metros tienen que estar ahí haciendo presencia masiva, ¿o no? Si usted ha comido caldo de salchicha, ¿verdad? Usted ve las bandejas cuando está... ¿No ha comido? Sí. Usted ve las bandejas como están las tripas así. Qué rico. Señor. Profesor, cuénteme. ¿Qué está contabilizando? Sí, para mañana. Ya, pero yo mañana la voy a ocupar porque yo ahorita le desordeno todo esto acá. Y acá lo tengo bonito, mira. ¿Cuántos tienen? No sé, cuenta. Ya no falta nadie, presidente. Ya está viniendo todo. Ok, entonces tenemos 4 por 8, 32 y 8 por 3, 24, suma. 32 y 24, ¿cuánto es? Y 58, 60 tenemos acá. 60 estudiantes. Allá es para 63 ese salón. Ya está bien. Ya. Que nadie me lo toque para mañana. Porque hago revolución. Se preocupan de que yo esté bien, ¿no? Se preocupan. Ahí. Señor. ¿Hasta dónde avanza la aorta? O sea, ¿qué pasa la cavidad torácica? Cuando llega, eso es lo que decía hace un ratito, cuando ya lleguemos a esa parte y ya empecemos a presentar la práctica acá, entonces de ahí yo le enseño dónde se divide la aorta en 2 ramas para que dé irrigación y nutrientes a la parte de la zona pélvica y a las extremidades inferiores. Ahí da la arteria ilíaca primitiva que se va a dividir en ilíaca interna y ilíaca externa, y de ahí para abajo se va hasta la punta del dedo. Con ramitas, pues ya serían ramitas, ya no serían troncazos, sino ramitas. Ajá. Ok, seguimos. ¿Qué estábamos? Algo dije antes de que llegue.
Crespín. Ah. Caldo de salchicha. Ay, la salchicha. Usted ve cómo es, imagínese ese tripaje del caldo de salchicha antes que la corten, ¿no? Que está enterita. Se ve bastante y no hay 6 metros en una bandeja de esas donde están vendiendo, que agarran, cortan y sirven, cortan y sirven. Imagínense, nosotros tenemos 6 metros de intestino, solamente del delgado, 6 metros y pico, aparte del intestino grueso. ¿Por qué se llama delgado y por qué se llama grueso? Porque el grueso es más grueso que el delgado y el delgado es más delgado que el grueso. Eso es sencillo. Entonces, el grueso es el doble de esto, por ejemplo. Este sería el delgado. El grueso es más o menos así. Y ese hace un marco que está fijado al abdomen por medio de peritoneo. Así. Ese es intestino grueso. Entonces, aquí a nivel de la zona pélvica del lado izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda, y ahí se va hacia el centro. Y de ahí se convierte o toma el nombre de recto. ¿Por qué se llama recto? Porque no está chueco, está rectito. Y termina en el conducto anal. ¿Por qué se llama anal? Porque es el ano. Entonces ahí está el orificio. El conducto anal tiene 2 orificios. Uno interno que tiene un esfínter interno y uno externo que tiene el esfínter externo. El interno es involuntario, pero el externo es el que... El voluntario, el que... Ok. Muy bien, tenemos el flanco izquierdo, el colon descendente, el que desciende. No es que desciende el término, no sería el término correcto, desciende es el contenido, porque ya vamos a ver la estructura. De ahí tenemos la fosa ilíaca derecha, el ciego y el apéndice, si es que hay apéndice. Pero normalmente todos nacemos con apéndice. Y el anexo derecho, ovario y trompa de falopio si se trata de una mujer, obviamente, ¿no? Ya. En el hipogastrio, la parte central inferior, escuche bien, central inferior, se encuentra la vejiga, el útero, la próstata y el recto. Y mire lo que dice entre paréntesis, ¿no? No es que va a tener todos los elementos en un individuo, ¿no? Vejiga, útero, si se trata de una mujer, próstata y vesícula seminal o glándula seminal, que se llama si se trata de un hombre, y en ambos, pues lógico, hombre y mujer tienen recto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le hago esta puntualización? Porque cuando se tenga que resolver los casos clínicos anatómicos, usted tiene que leer bien el caso y saber si es hombre o si es mujer. Y de acuerdo a eso, qué es lo que está afectado en algún trauma que tenga el paciente. Si no, pues lógicamente, si es paciente masculino no le va a poner útero, pues no va a marcar útero. O... ¿qué? Sí. Aquí se equivocaron cuando hicieron la prueba del COVID. ¿Qué? En laboratorio se equivocaron cuando hicieron la prueba del COVID. ¿Y qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Porque se supone que es un instituto que se preparan para poner bien los resultados. Entonces vaya y hágale el brazo derecho, vaya y hágale, a lo mejor fue un error de digitación. Pero creo que no es el escenario correcto para... Era un ejemplo, era un ejemplo. No. Que usted dijo que... No, yo estoy hablando de contenido. De los En los casos clínicos. Ah, bueno, ya. Ok. Está bien, pero de todas maneras vaya y haga ahí a la doctora Pilar Caicedo, que es la directora del laboratorio, para que le llame la atención a la persona que digitó en el momento de digitar en la impresión. Pero el resultado fue negativo. Sí, no tiene COVID usted. Ya, entonces mire, si dice paciente femenino, no dice pacienta, paciente femenino, entonces usted no le va a poner que tiene próstata. Lo mismo puede venir en el formulario que vamos a realizar tentativamente el lunes. Enseguida sale el feriado a reducir el día de vacancia. ¿Y de todo esto? Eso no es vacancia, eso es vagancia.
Oiga, no he visto país tan vago como este. Pero bueno, es que no es el instituto, es el gobierno que decreta tantos feriados. Entonces, bueno, después conversamos de eso. 9:30. Lo único que requiere la economía son los que venden arroz con cangrejo, arroz con concha, los que alojan a la gente, esos son los únicos que se reactiva su economía. Porque usted para ir a la playa se endeuda y regresa cansado, chino y endeudado. Pero feliz. Bueno, si a eso le llama felicidad, pues creo que tiene que recontextualizar usted lo que es felicidad. Sí. Pero bueno, digamos que esa es otra historia. Llevamos 59 minutos de grabación. 59, no hemos dicho nada, no hemos avanzado nada. Bien, entonces tienen que leer bien los casos, por favor, y leer bien las preguntas cuando den el formulario escrito. Yo este feriado lo voy a emplear para realizar las matrices de sus lecciones para el día martes. Toca pues el martes, ya no el lunes, ¿no? Yo hubiera querido el lunes. Así es. Yo si este país fuera, que no hubiera feriado, yo sería, ahí sí diría yo, soy feliz. Soy feliz. Pero bueno, igual yo no salgo a ningún lado. Voy a regalarle mi plata a esa gente. A ver, entonces aquí tenemos hipogastrio. Y en la fosa ilíaca izquierda, tenemos el colon sigmoide. Y si el caso de un paciente femenino, pues tiene anexo izquierdo, que son el ovario y la trompa. Eso se le llaman anexos. Anexos. Ovario y trompa. No hable ni siquiera se le ocurra poner vagina ahí. No ponga la vagina. Porque aquí no hemos mencionado vagina. ¿Ustedes ven en algún lado que diga vagina? No, ¿verdad? No. Listo. Entonces ahí tenemos la pregunta de comprobación. Mencionen las cavidades ventrales, las cavidades dorsales. ¿Ya para qué ejercitar eso si ya lo sabemos, verdad? ¿O lo tenemos que hacer? A ver, dele. Usted mismo que dijo sí. Dele. ¿Quién dijo sí? Se supone que ya la aprendió porque ya la enseñé. Ya la revisamos ayer y hoy. El compañero está preguntando, tienen que escuchar lo que dice para que si hay alguna duda de parte de ustedes, a lo mejor él está haciendo una pregunta que ustedes no la quieren hacer. El compañero dice que en el flanco derecho se encuentra el colon, pero no concretaba que era el colon ascendente. El colon ascendente. ¿Por qué? Porque después de que los nutrientes pasan del intestino delgado al grueso, el colon, el contenido es el que asciende mediante movimientos que se llaman movimientos peristálticos y hacen subir. El contenido, eso es lo que sube, asciende por dentro del colon, por eso le llaman al colon ascendente. De ahí, ese contenido continúa por el transverso y de ahí desciende por el descendente y ahí ya tenemos materia fecal. Porque cuando pasa del delgado al grueso, no hay materia fecal, hay residuos. Porque tiene que pasar por el colon todo un proceso de la flora intestinal colónica para de allí formar la materia fecal y esa es la que se expulsa todos los días. Diga nomás. No todos los días. Bueno, hay que tener en cuenta eso.
No diga heces fecales por eso es redundancia. Diga heces o materia fecal. Usted me escuchó, materia fecal o heces. Se van almacenando en la ampolla rectal antes de pasar a conducta anal y ser expulsado. Pero a partir de la ampolla rectal se comienzan a acumular y ahí se activa el estímulo de defecación. Ahí recién. Porque cuando la ampolla está vacía no hay estímulo. Se inhibe. El sistema nervioso autónomo lo hace. Ya cuando comienza a llenarse, estimula los receptores del sistema nervioso que están en la pared del recto, de la ampolla, y de ahí se va acumulando, tiene más necesidad de ir al baño. Si evita evacuar, ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque se puede generar un estreñimiento que a la larga le va a causar problemas. Y pues ya tendrá que ir al médico si no puede evacuar. No es de ir a la farmacia y pedir un enema o pedir un supositorio, por supositorios en niños, no en adultos. Las calillas, glicerina, para ver si afloja eso. Entonces, lo que pasa es que ahí, sobre todo las mujeres, algunas mujeres, no todas, realmente no todas, algunitas por ahí, que dicen que si no es en su casa no evacúa. ¿Por qué? Uy, guácala, dice esa vaina, guácala. Y pueden estar todo el día afuera, ahí están. Y se forma el estreñimiento. Llegan a casa, porque ya están en su casa, y si quieren evacuar, se les hace complicado. Porque ya se está estimulando al intestino a dilatarse y a reservar la materia fecal en mayor volumen, y por eso se empiezan a generar los estreñimientos. Señor. Cuando pasa este tipo de casos, que hay personas que, como usted lo mencionó, que no desean evacuar afuera, que solo ahorita ya, las consecuencias que atraviesa los penes las personas cuando ya le comienzan a identificarse como uno para que evacúe por medio de una... No, pues ya usted se está yendo hacia el brazo crónico. No, exacto, es que lo pregunto porque usted mencionó y si hay personas, incluso he visto casos entonces, que le hacen un hueco en la pared abdominal. Pero esos casos son cuando tienen un cáncer de ano, un cáncer de recto, entonces no pueden evacuar por esa vía, pero se le hace una colostomía. o sea, lo que gusto por saber si esto se origina si se origina, como quien dice, si esto es un comienzo para eso. No, eso es a largo plazo. El estreñimiento lo que va a provocar es que le tengan que poner los enemas o hacer el lavado colónico. Introducirle un colonoscopio para lavarle y disolver esa materia fecal y extraerla al vacío, a un recipiente o directamente a la cañería, sin que se liberen los gases, porque eso no es bueno. Pero a largo plazo, esos procesos de estreñimiento crónico, eso sí puede degenerar las células colónicas y producir un cáncer. Y al producir un cáncer, dependiendo de dónde esté localizado, es que le tienen que hacer la colostomía para que evacue en una puntita que va a estar aquí y que los enfermeros se encargan de recambiar todo el tiempo, ¿no? Eso. Porque el cáncer no lo permite. O a veces los cánceres de ano, por ejemplo, que son causados por el papiloma, por las relaciones contradictorias y pervertidas de las relaciones sexuales por el ano, causa papiloma, el papiloma causa cáncer de ano. Y el cáncer de ano no le va a permitir evacuar. Entonces ahí tienes que hacer una colostomía. Hasta que se muera. Porque no la va a explicar. Muy seguido, no, pues muy seguido es diarrea, pues. No. Cuando orinan seguido. No orinan seguido. Una repetición cuando orinan seguido. No, eso es otro contexto. No Lo me de... imagino que tenía retención de líquidos por eso. Ah, ¿Quién le dijo eso? El doctor me dijo que tenía retención de líquidos y me dijo que era por eso y porque tampoco tomaba. Yo quisiera explayarme ahí en esos temas porque me gustan, pero estamos en morfo, estamos en anatomía. ¿Sabe qué? sí, ¿Sabe qué? tiene tiempo, pues. Ojalá Ahora me voy a echar la que podamos ver morfofisiología 2 y ahí hablamos de todo esto y más.
¿Te parece? ¿Sí puede esperar 6 meses? Sí, llevo por años así. Sí. No, sí, es bonito hablar de todo esto. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en todo grupo hay casos y casos. En todo grupo. Y en todos los grupos sale alguien que dice una amiga, la mamá de mi amiga, que mi tía, que mi prima. Y a lo mejor resulta que es la misma estudiante o el mismo estudiante que le da vergüenza. Con sinceridad dije yo. Ah, Con sinceridad dije yo. no, sí, está bien. Lo que pasa es que es un tema que necesita una explicación para que usted quede satisfecho. Bien, otra más. Se reciben 3 pacientes en sala de emergencia, uno con dificultad respiratoria, otro con pérdida de la conciencia y una mujer en trabajo de parto. ¿En qué posición? Posición anatómica, ojo, posición anatómica. Y vamos a ver, son posiciones anatómicas, no posiciones de Kama Sutra ni nada de esas cosas. Posiciones anatómicas. Lo que se utiliza todo el tiempo. Ustedes tendrán que poner a los pacientes en diferentes posiciones de acuerdo a las circunstancias que tengan, a las lesiones que tengan que rehabilitar. Ustedes van a tener que utilizar las posiciones. Ok. Antes de las posiciones tenemos que saber que hay 2 posturas, ¿no? 2 tipos de posturas. Una activa y una pasiva. La activa la realiza el propio paciente, basada en su capacidad que tiene para colocarse, ¿no? Adoptar. Por ejemplo, ahorita el compañero se acaba de poner en esa posición, en esa postura. Así. Ya cambió de postura. Va a estar así. Y así no lo podemos. Por ejemplo, yo le hago una, bien chévere, un ejemplo, casi. ¿Alguien aquí tiene? ¿Ustedes saben lo que es forúnculo? No. ¿Saben lo que es nacido? Sí. Ah, ya, ¿todos conocen qué es nacido? Porque ese es del campo, ¿no? Claro. Ese es un término de ancestral. El nacido, que algún día está morido. Pero se llama forúnculo o absceso. Absceso purulento. Ya. Y lo tiene en la nalga derecha, por ejemplo. Ay, dije por acá. Ay. Entonces, ¿qué postura adopta? ¿Se sienta sobre el derecho o busca el izquierdito? Ajá, esa es una postura activa. ¿Por qué? Porque usted la escoge. ¿Por qué se llama postura activa? Porque evita el dolor. Porque si usted se sienta sobre el izquierdo le va a doler. Tiene que buscar una postura antálgica o antiálgica. Anti es sin, álgica viene de algia, término en latín que significa dolor. Antiálgica. Una cosa es antiálgica y otra cosa es analgesia. Analgésicos son los fármacos que evitan o disminuyen el dolor. Analgésicos. Sin dolor. Se utiliza an cuando la siguiente letra de la palabra analgésicos es una vocal. Se utiliza solamente a cuando la siguiente letra de la palabra es una consonante. An y a significan sin. Sin. Excepto el término que a no significa que no tengamos sangre, porque anemia significaría textualmente, literalmente, sin sangre. Tampoco podemos estar sin glóbulos rojos. ¿Ah? Hay una disminución, pero el término, el prefijo, no me dice disminución, me dice sin, porque sí significa sin sangre. Es un término acuñado y mal acuñado, pero que se mantiene y se mantendrá toda la vida. Para representar cuando hay disminución de los glóbulos rojos. Solo disminución, porque nadie puede vivir sin glóbulos rojos.
Anemia. ¿Apichi? También tiene anemia. ¿Y el paciente? Ok. Vamos a ver ahora ¿Dónde está el paciente? otro temita. Otra pregunta. Señorita. O sea, ¿qué te comento también? Cuando hay anemia y una infección en la sangre, Es característica. A ver, no lo entendí. o sea, cuando hay anemia y también hay una infección en la sangre, ¿qué pasa? ¿Puede llevarse a producir la leucemia? Ah, pues habría que valorar, pues. Si es una infección, una cosa es una infección de la sangre y otra cosa es disminución de los glóbulos rojos. Tiene las dos cosas. Pero si tiene las dos cosas, ya estoy acá. Es muy probable, porque si tiene una leucemia, es muy probable que no encuentre quien le reemplace o quien le done médula. Diga. Y cuando ocurre eso es porque los riñones ya no funcionan o cómo. Bueno, de que los riñones tienen que ver porque los riñones producen una hormona que se llama la eritropoyetina, que es la que estimula a la médula ósea roja a producir tejido sanguíneo. ¿Ya? Que también contribuiría, pero el tratamiento médico podría solucionar eso. Primero con la diálisis y segundo con el trasplante renal. Transfusión. No, indudable que tiene que haber transfusiones si no hay una producción propia del individuo de glóbulos rojos, pues tiene que haber transfusiones. Ahí tiene que el médico valorar si pone sangre completa, si pone paquetes de glóbulos rojos concentrados, pone plaquetas, pone paquetes de glóbulos Pero ¿cómo blancos. se debería tratar la infección en la sangre para llegar a Si no afecta a la salud, está cada cierto tiempo, por decir cada 6 meses, en donde se suele medir. No es que eso no lo puede hacer solamente porque uno quiere, sino que eso tiene que ser dirigido por el médico. Si el médico cree que debe ponerlo, lo amerita, lo hace. Tiene que hacerlo. Si lo haría todos los días o pasando una semana, diría que bueno, estaríamos sobredosificando, pero esa es valoración del médico, de acuerdo a los casos. Por eso le digo, yo no le podría decir, porque eso es a criterio médico, y el criterio médico se tiene que respetar. Yo soy médico y tengo que respetar el criterio de su médico. En el